Hola jóvenes, bienvenidos, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a nuestra tercera clase de Derecho Internacional Privado. En la clase pasada ya pudimos observar los antecedentes del Derecho Internacional Privado. Ya pudimos nosotros analizar lo que era un concepto de manera general el Derecho Internacional Privado y vimos algunas comisiones o instituciones en las que formamos parte o nuestro país forma parte y que firma un acuerdo, un tratado con con estos países y vimos la Haya, vimos algunos de sus objetivos. Decíamos que se han firmado varios tratados. Pudimos ver también que no todos son tratados muy viejos, hay tratados muy modernos, muy nuevos, tratados que se van firmando por la necesidad y las necesidades que como personas vamos teniendo. Se regulan, obviamente, las materias que necesitamos de alguna manera satisfacer para con eso aminorar las consecuencias que como individuos tenemos y por ende que nos llevan a unas consecuencias de carácter jurídico. Por ponerles un ejemplo, se han venido regulando ya los temas de la tecnología, que si bien la tecnología pues ha tenido ya varios años, también es cierto que en la última década pues se ha incrementado de una manera muy intensa el uso de la tecnología, el uso de la comunicación cercana a través de aparatos electrónicos. Sí, es cierto, hace ya muchos años existía todo esto, pero no con el auge que existe al día de hoy. Aunado a esto, se viene lo que es nuestra desafortunada pandemia y eso hace que pues estas herramientas se utilicen de una manera todavía más intensa. No era lo mismo estar antes en la necesidad de utilizar la mejor una tecnología como el hecho de no poder salir de casa y tener que entonces comunicarnos por estos medios. Afortunadamente, pues ya no nada más es dentro de un pequeño espacio. La tecnología nos ha rebasado y pues con esto mismo podemos comunicarnos nosotros con gente de otros países, de otras ciudades, de otros lugares. Entonces, este es un tema que se está regulando. Hay países que van mucho más avanzados y por ende van a ver cómo llega el momento en el que nos vamos nosotros involucrando o nos vamos metiendo a lo mejor a participar en ciertos convenios que por necesidad de México y de los que estamos aquí, pues se van satisfaciendo esa necesidad de codificar y de llevar a un tema jurídico las acciones que vamos realizando o bien dejando de realizar. Les decía yo, la clase pasada vimos lo que es la Haya. En esta ocasión vamos a ver las otras convenciones y de manera general, pues todas sus actitudes, sus generalidades, a efecto de poder nosotros estudiarlas y poder tener conocimiento de ellas, ¿ok? Vamos a ver que la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, es decir, aquí nos estamos evocando ya un tema mercantil. Recordemos que cuando iniciamos nosotros a estudiar lo que es derecho, eh, hacemos generalmente siempre una división, o siempre es cuando iniciamos. ¿Qué es el derecho? Ahora vamos a ver qué es el derecho, el derecho público y el derecho privado. Dentro de esa observancia, pues cuando nosotros definimos lo que es el derecho privado, vemos que una de las materias que forma parte del derecho privado precisamente es el derecho mercantil. En este caso, esta comisión es un órgano jurídico de composición universal dedicado a la reforma de la legislación mercantil, esto a nivel mundial,
durante los años 50. Es decir, hace más de 50 años. Sus siglas son CNUDMI, y vamos a ver que la función de esta comisión o de esta organización consiste principalmente en modernizar o ir a la vanguardia, ir al día de las reglas y de las relaciones mercantiles. De ahí pues hay muchos tratados a nivel también público, internacional público, que nos van llevando de la mano para poder hacer o mejorar el tránsito mercantil a manera de una relación entre naciones. Nosotros recordemos el tema de derecho mercantil, pues siempre va a ser el comercio, los comerciantes que a lo mejor ya se dedican a eso y los que de manera accidental en algún momento nosotros adquirimos el grado por comprar o vender algo. Bueno, es un tema mercantil, pero aquí, en esta comisión, pues lo que se basa es principalmente en ese tema, que es, consiste en armonizar. Perdón, chicos. Por lo tanto, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, en este caso estamos hablando de materia internacional, fue establecida por la Asamblea General en 1966 y este abarcó su creación al 17 de diciembre de ese año. Ok, la Asamblea General, al establecer la comisión, reconoció que las disparidades entre las leyes nacionales que regían el comercio internacional creaban obstáculos para ese comercio y consideró que mediante la Comisión de las Naciones Unidas podría desempeñar un papel más activo en la reducción o eliminación de obstáculos. Vamos a ver que, perdón, chicos, su composición está integrada por 70 estados miembros, es decir, 70 países, elegidos por la Asamblea General, y su composición es representativa
de las diversas regiones geográficas y los principales sistemas económicos y jurídicos. Los miembros de la comisión son elegidos por periodos de 6 años y el mandato de la mitad de ellos expira cada 3. Es decir, algunas figuras son 6 años, algunas 3 años, pero en sí esta comisión la firmamos 70 países. Por obvio, y porque lo estamos estudiando, México es uno de ellos que forma parte de esta comisión. Ok, vamos a ver qué temas abarca y cuál es el tema de ellos para que podamos regular esos temas aquí en México. Vamos a ver que hay seis grupos de trabajo. Esto recordemos que estamos hablando de materia mercantil. El primer grupo son las microempresas y los pymes. Si se dan cuenta, hay pequeñas empresas o empresas más chicas, que también es cierto que exportan o importan productos, que tenemos que relacionarnos con otros países o inclusive nosotros, que el tema es el número 2, arbitraje y conciliación. Recordemos que esto es materia, bueno, si nos enfocamos a este punto sería materia laboral. Personas que se van de este país a uno de esos otros 69 países a participar como eso pasa esa parte, cómo vamos a resolver ese tema, ¿no? Tanto de conciliación y arbitraje como de nosotros, ¿ok? Es decir, ok, sí, vamos a revisar y a realizar ese tema de arbitraje y conciliación, cómo podemos llegar a un arreglo, es decir, cómo nosotros podemos llegar a resolver algo. Recordemos que aquí en el año 2007 se hizo un acuerdo donde antes de llegar a una controversia vamos a buscar en la mayoría de las materias una resolución del conflicto. Es decir, vamos a arreglar esa controversia antes de llegar a un tribunal. Llámese como se llama el tribunal. Obviamente el objetivo de este tema es ganar, ganar. Si se puede, en ese momento se arregla esa litis, esa controversia, ese sentido que nos está distorsionando de un tema en común, y si no, pues ya nos vamos a un tema judicial. En derecho internacional no es la excepción, se intentan arreglar las controversias. Tendríamos nosotros que ir y leer, analizar y estudiar a qué se debe cada grupo o el convenio como tal. Y el grupo número 3 es reformar el sistema de solución de controversias entre inversionistas y Estado. Controversias se llevan entre personas de diferentes países o de diferentes naciones, pero que son inversionistas de las empresas. Si yo formo parte de una empresa de otro país, ¿cómo entonces y qué reglas me van a que me van a proteger? Bueno, con este tratado internacional nosotros vemos hasta dónde llega nuestra facultad, tanto de protección como de cumplimiento, ¿ok? ¿Cómo vamos nosotros a dar esa pauta para que se protejan nuestros derechos, pero al mismo tiempo para cumplir nuestras obligaciones? ¿Están de acuerdo? Recordemos que el derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan las actividades tanto de derechos como de obligaciones. Nosotros, ¿cómo es que vamos a cubrir con esa obligación siendo de otro país en el que nos encontramos? ¿Ok? El grupo número 4, que es comercio electrónico, justamente lo que les estaba yo comentando.
cómo a través de nosotros un equipo, una red social, un dispositivo, nosotros comerciamos, compramos o vendemos productos. Ustedes lo ven, o lo podemos ver más a la mano, entre nosotros, uno, por ejemplo, o nosotros, ¿no? Le compramos a Mercado Libre y hacemos la transacción, ok, pero Mercado Libre no solamente trae productos mexicanos, Mercado Libre trae productos de diferentes países. ¿Cómo se va a negociar precisamente ese comercio? Ok, yo, Estados Unidos, tengo un producto que te voy a vender a ti a México, pero yo lo doy en dólares, tú en pesos mexicanos, entonces, ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Ah, bueno, dentro de esa acuerdo, pues vamos a hacer cómo se hace la conversión, cuáles serían las reglas de las aduanas, cómo se van a exportar e importar los productos que se adquieren a través de un dispositivo. Es decir, yo no viajé a Estados Unidos ni a ningún país para ir a comprar el producto, ¿ok? Lo que yo hice fue que el producto me llega a mí o me llega aquí, ¿están de acuerdo? Entonces, ese es el tema, ese es el estudio y nosotros vamos a ver que ese cuarto grupo pues estudia este tema. Grupo número 5, que si se dan cuenta son como temas o como sus subtemas que estudiaríamos en materia mercantil. Cuando nosotros tomamos las clases de Derecho Mercantil, vamos viendo que, por ejemplo, otro tema que es el número 5, pues es el régimen de insolvencia. Es decir, recordemos que cuando, por ejemplo, en México, una empresa o una persona moral se declara insolvente, ¿cómo nosotros hacemos para hacer esa declaración de quiebra o lo que ahora se llama concurso mercantil? Bueno, nosotros, eso me estoy refiriendo a un tema en México, pero es el mismo tema con sus aristas diferentes y sus sentidos de otros países y de esas 70 entidades que tienen su propia legislación, sus propios usos y costumbres, su propia forma de actuar. Bueno, de alguna manera nos unimos y llegamos a un arreglo en donde se intenta de la manera más jurídica posible, pues dar la protección a esas instituciones, ¿no? O a ese régimen, en este caso y en el grupo número 5, a ese régimen de insolvencia, ¿ok? Y el número 6, que son las garantías mobiliarias, si ustedes se dan cuenta, nos regresamos otra vez a el tema de derecho mercantil. Ahí hace un instante les decía yo, aquí en México hay una reforma y buscamos siempre esa mediación, esa conciliación de ganar, ¿ok? En este tratado es lo mismo, tenemos lo que es la mediación comercial, es decir, antes de llegar a un proceso judicial o llegar a un litigio, recordemos que el litigio es el desacuerdo de actitudes y actividades, y lo que vamos a hacer es llegar a ese momento, pero primero para eso vamos a intentar la que es la mediación, el practicar los acuerdos, ¿ok? Y la comisión en este caso reconoce también el valor que ofrece la conciliación y la mediación. Recuerden que un mediador tiene las facultades de ser imparcial, de estar exactamente en un término neutral, no estar a favor de ninguna de las partes, no converger con ninguna de las partes. Obviamente no debe de involucrar algún tema personal, de algún tema de prioritario hacia alguna de las partes, pero sin embargo tampoco él toma los acuerdos, él actúa de una manera exactamente eso, mediante, a través, ni en uno ni en otro, ¿ok? Está exactamente a la mitad, es una mediación. Yo estoy aquí
y veo por ti y veo por él. Intento que obviamente no se rebasen los límites, donde no existan unos más que otros, ni los gritos. Bueno, obviamente a nivel internacional y en un tema, pues ya no estamos hablando de eso, pero en general ese es el objetivo de un mediador. Llegar a un arreglo donde el objetivo sea ganar, ganar, pero que ambas partes estén de acuerdo, que se ofrezca ese tema de armonización, donde las partes digan, me siento bien con esto, y eso les estoy hablando en un tema aquí como en un tema internacional. Ustedes pueden ver, los que ya tengan la oportunidad de litigar, y bueno, los que estamos estudiando o ustedes que están estudiando ahorita la carrera, se dan cuenta que ese ya es un tema muy visible en todas las materias. De repente decía un dicho por ahí, ¿no? Vale más un mal arreglo que un buen juicio. ¿Por qué? Porque de repente es muy desgastante el tema en un litigar, y al final de cuentas, al llegar la sentencia, te das cuenta que lo que hace falta es un buen arreglo, porque ok, ya está la sentencia y ya me está diciendo que esto es lo que hay que hacer o dejar de hacer, pero ¿y ahora cómo lo hago? ¿O con qué facultades? ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es intentar hacer esta medición. Si se puede, si no, no pasa nada, seguimos al siguiente paso. Pero ofrecemos, primero que nada, este paso a las personas, ¿sí? A los que utilizan el derecho. Es un conjunto internacionalmente armonizado de normas procedimentales para la sustanciación de procesos de conciliación. Es decir, llegar a un arreglo. Si pueden ver, aquí hay otro tema que es solución de controversias en línea, que es lo que les vengo diciendo. Ya estamos, vean, en 2010, estamos hablando de 12 años. En el 2010 la Comisión toma nota del rápido aumento de las operaciones transfronterizas en línea, que es lo que venimos comentando, y la necesidad paralela de contar con mecanismos de solución de las controversias derivadas de estas operaciones. Entre ellos, uno de los cuales es la solución de controversias en línea. ¿Ok? En 2016, la Comisión aprobó las notas técnicas sobre la solución de controversias en línea con el fin de ayudar a los estados y de manera muy particular a los países en desarrollo y los estados con economías en transición, así como a los administradores de los mecanismos, las plataformas para la solución de controversias en línea, los terceros neutrales y las partes del proceso de ODR, a crear y utilizar sistemas ODR. Las notas técnicas son de carácter descriptivo y no vinculante y recogen los principios de equidad, transparencia, debido al proceso de rendición de cuentas. ¿Se dan cuenta? Otro de los temas también súper importantes ahorita y en la actualidad son los temas de transparencia. A nivel México y a nivel internacional, todo lo que hacemos se tiene que ver, obviamente respetando la particularidad y la individualidad de las personas, pero sí, cuando nosotros tenemos como entidades, en este caso estamos hablando de materia mercantil como sociedades, asociaciones, tiene la obligación de rendir cuentas, es decir, ok, estoy comprando, ¿qué estoy haciendo con lo que estoy ganando? Estoy vendiendo, ¿por qué estoy vendiendo ese precio? Y esto estoy hablando en un tema público, si fuéramos institutos, si fuéramos Estado, y en un tema privado, si fuéramos personas o organizaciones. Precisamente por eso, esta solución de controversias se regresa a lo que es la transparencia durante ese proceso, ¿ok? También, sí, ok, vamos a escuchar que hay un conflicto y lo vamos a resolver a través de aparatos electrónicos. Nunca nos vamos a encontrar con la persona, ¿ok?
Entonces, va a haber una rendición de cuentas de todo eso que se está haciendo. Ustedes también podemos verlo. Por ejemplo, hay líneas de televisión, TV de paga o todo esto, que nunca encontramos a una empresa o una oficina donde diga, no, pues aquí no, televisión de paga. Todo lo hacemos nosotros a través de en línea, ya sea en una llamada telefónica, a través de una aplicación, a través de un dispositivo, un correo electrónico, pero nunca vamos y nos sentamos y vemos un escritorio, una persona y todo esto. Ese es un ejemplo, vuelvo a repetir, pequeño de lo que se puede hacer, de ese estudio en línea o de esa recapitulación de problemas. Ok, pasó esto, ¿cómo lo vamos a solucionar? Pero sin la necesidad de, como estados parte de esta unión que en su momento se tomó un acuerdo internacional y dijimos que vamos a participar. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Y cómo lo vamos a resolver. Se enfoca en países que ya se han desarrollado o en países que estamos apenas en transición de desarrollo. Obviamente el objetivo de todas estas comisiones pues es que las personas sean más productivas, más eficientes, pero sobre todo dar satisfacción jurídica. Recordemos que si nosotros nos fuéramos a un tema meramente económico o un tema administrativo, pues a lo mejor lo veríamos desde otra perspectiva, con el objetivo pues a lo mejor de no perder el dinero, de no invertir sin la seguridad de ganar, o con el objetivo de establecer esa asociación de manera correcta. En nuestro caso, pues es el tema jurídico, es decir, recordemos cuál es el objetivo del derecho en todos los ámbitos y en todas las materias, pues siempre va a ser el bien común. Aquí también es el bien común, pero es un bien común a nivel internacional, es decir, un bien común para todas las personas, ¿ok? Vamos a ver que tenemos un instituto más. Este se llama Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, por sus siglas UNIDROIT. Y vamos a ver que nosotros también formamos parte y su principal objetivo o su propósito es estudiar las necesidades y métodos para modernizar y armonizar, así como coordinar al derecho internacional privado, es decir, a todo esto que estamos estudiando, a todo esto, cómo lo vamos a nosotros o cómo lo va este instituto a equilibrar, a encontrar esa armonía, esa es la palabra, sería ese equilibrio de como países. Vuelvo a repetir, es un tema de muchas culturas, muchas historias, un tema en el que pues no es lo mismo una empresa en Estados Unidos que aquí, que en Noruega, que en Italia, etcétera. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a unificar los criterios a efecto de que todas las personas estén satisfechas con ese acuerdo? En particular, el derecho comercial entre estados para formular instrumentos jurídicos uniformes. Si nosotros, nuestro tema fuera derecho público internacional, veríamos que también existe el instituto, pero para temas meramente públicos, de orden que tenga que ver con gobierno a gobierno. Aquí estamos hablando de un tema privado y por eso nos estamos enfocando tanto en materia civil como en materia mercantil. ¿Ok? Vamos a ver que entre estos temas se aborda y se incluye la propiedad cultural, los contratos comerciales, las ventas internacionales, el transporte, entre otros similares. Es decir, estamos hablando de todos temas que ya veníamos analizando. Recuerdan, si nosotros compramos, vendemos, pues tendremos que hacerlo a través de contratos comerciales.
Ventas internacionales en otros países que vienen a vender o que nosotros vamos a vender a otros países, y el transporte. Estamos hablando de cómo vamos a llegar nosotros a esos países donde vendemos o cómo ellos van a llegar hacia nosotros. ¿Ok? La representación permanente con el apoyo de la consultoría jurídica de la Cancillería participa en la Asamblea General del UNIDROIT, órgano encargado de supervisar la operación general, y el Comité de Finanzas, órgano encargado de velar del buen uso de los recursos del instituto. Se dan cuenta que también tiene pues quien cuida de ellos y cómo es que se va a cuidar precisamente de sus finanzas. ¿Por qué? Pues porque también estos necesitan a su vez tener un equilibrio para poder seguir trabajando. Vamos a ver sus antecedentes, que a finales del siglo XIX se plantean propuestas encaminadas a armonizar los diversos sistemas jurídicos mediante convenciones internacionales, que esta es una de ellas de las que estamos nosotros viendo. Y vamos a ver que el primero que tuvo éxito se dedicó a la materia de la propiedad industrial, con la Unión de París en 1883. Estamos hablando que todos estos temas que vamos a tocar a nivel internacional, pues también fueron o son tema a nivel nacional, ¿ok? En cuanto al derecho internacional privado, se procuró sobre todo unificar o armonizar normas o reglas de conflicto, que estamos hablando ahí de un tema de desacuerdo o un tema de litigio. Obviamente si nosotros nos fuéramos, insisto, a estudiar derecho internacional público, pues veríamos que también hay un tema de litigio, un tema de litis, y un tema en el que nosotros estaríamos estudiando, porque precisamente vamos a ver esta parte, ¿ok? De esta manera se buscan soluciones a problemas que planteaba la diversidad de sistemas jurídicos nacionales de estos tiempos, y esto ocurría tan pronto se manifestaba la diferencia de normas de conflicto. En aquella época se inició así una tarea de unificación legislativa en aspectos fundamentales del derecho. Vamos a ver la primera etapa, que se inicia desde su fundación y fue puesta en operación en el año 1927 hasta el año de 1939. Esto cuando Italia se separa de la Sociedad de las Naciones. Durante ella se prepararon proyectos relacionados con letras de cambio, pagarés, cheques y estudios comparativos de las obligaciones civiles y mercantiles. Es decir, es una etapa más antigua, estamos hablando de algunos años, pero aún así no son muchos. Cuando estudiamos derecho nos damos cuenta de tantas cosas. Por ejemplo, estudiar derecho romano, estamos hablando de siglos, ¿no? La segunda etapa, que se inicia en 1939, con la redacción del Estatuto Orgánico, que dotó al organismo de autonomía internacional y fue aprobada en 1940 por 21 estados. ¿Recuerdan cuántos estados decíamos hace ratito que ya tenía? Ya teníamos 70. Entonces, se van creando, vamos perteneciendo, vamos tomando decisiones de estar. La tercera etapa comienza al terminar la guerra y al establecerse las relaciones internacionales y llega hasta la actualidad.
En ella se han producido numerosos estudios, así como convenciones internacionales y proyectos para el establecimiento de las mismas. Quiero recordarles, y eso lo voy a mencionar en diversas ocasiones, recordemos que un tema que es un antes y un después fue la Segunda Guerra Mundial. La ONU, que bueno, es un tema de derecho internacional público, pero que tiene que ver al final del día con la interacción con otros países, se crea cuando la Segunda Guerra Mundial concluye, con la necesidad pues de no volver a permitir una masacre de esa índole. Si nosotros nos pusiéramos a estudiar la ONU, pues vamos a ver cuántos países se inician, cuáles eran sus pautas, cómo se ha ido modificando, cuántos estados-nación se han sumado a este acuerdo internacional, mismos que, bueno, han tenido la intención de crear o de generar esa situación. Entonces, veremos cómo la Organización de las Naciones Unidas forma parte de este tema y no es la excepción el tema de derecho internacional privado. También se empiezan a tomar más acuerdos, empiezan a involucrarse mucho más necesidades de reglamentar. Por eso, algunos acuerdos que ya había ven una diferencia aquí en estos años y bueno, en ellos esta convención pues es una de ellas. La estructura y el desarrollo de la UNIDROIT difiere de la característica de los organismos mencionados como la Haya y la Comisión, mientras que en estos últimos el sistema tradicional se representa a varios países delegados, en aquel participan como invitados, además también profesores o profesionales cuyo trabajo científico contribuye con frecuencia al desarrollo de grandes temas de este organismo. Es decir, se unen varios doctos en la materia para que pueda funcionar, para que nos sentemos y veamos cómo es que va a funcionar. Recordábamos hace un par de diapositivas que decíamos que busca el equilibrio de todos estos tratados internacionales. También vamos a ver que a diferencia de otras instituciones, el Tratado UNIDROIT elabora estudios y proyectos para organismos como los dos que ya mencionamos, ¿recuerdan? La Haya, que la vimos la clase pasada, y la Comisión que vimos hace un momento, para discutirlos y afirmarlos en su propio seno. Una característica propia del UNIDROIT es que organiza congresos de derecho comparado y privado, los cuales tienen gran trascendencia en la vida del derecho internacional y muy especialmente en los procesos de unificación del derecho. Bien, hasta ahí vamos ya 3 de los acuerdos que decíamos que se iban a estudiar y de los que formamos parte. Vamos a ver también que existe la Conferencia Interamericana Especializada de Derecho Internacional Privado, que es la Organización de los Estados Americanos, es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, de octubre de 1889 a abril de 1890. Es decir, no tardó ni un año en poderse celebrar esta conferencia. Ustedes van a ver que actualmente hay conferencias. Si puedo, les voy a pasar, apenas se me pasó bueno, todavía no estábamos en clases,
hubo un webinar muy interesante, pero fue el 5 de enero, donde hablaban precisamente de los tratados internacionales, la figura, cómo se van celebrando y todo esto. Entonces, me gustaría que en estos días salga uno más para podérselos compartir en plataforma o a través de su director o nuestras asesoras, porque es muy interesante cómo nos simplifican todo lo que es una organización, todo lo que es un convenio, un acuerdo, una serie de conductas que hay que regular. Por ejemplo, un tema muy importante, si nos sentáramos nosotros en un salón y pusiéramos en la mesa un tema de debate, pues sería complejo llegar a un arreglo, porque en el ejemplo de que tuviéramos 18 alumnos, de esos 18 alumnos, pues no todos van a pensar de la misma forma, no todos van a tener el mismo criterio, van a involucrarse ya a lo mejor un tema sentimental, un tema personal, un tema religioso, un tema a lo mejor ya de experiencia. Y entonces el llegar a un arreglo en un mismo salón donde las personas más o menos convergen con la misma edad, a lo mejor forman parte del mismo círculo social, en sus tradiciones están en el mismo lugar ubicado geográficamente, y aún así podríamos nosotros ver que para tomar decisiones es un mundo. Sin embargo, bueno, es así se hacen las leyes, así se ha llegado a los arreglos. Imagínense a nivel internacional, cuando no son personas, obviamente los representantes que viven en el mismo lugar, ni que tienen las mismas culturas, ni la misma tradición, posiblemente ni los mismos objetivos. Entonces, esas conferencias, pues, ya al día de hoy, pues, tienen ciertos reglamentos que cumplir, ciertos límites de dónde y dónde no puedo abarcar